Ya tengo por aquí conmigo, vamos a charlar un ratito a Aitor Aparicio, director gerente del centro, vamos a ver, la abreviatura no es creer, pero lo voy a decir, lo voy a leer si me permites, el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras de Burgos. Nosotros, si te parece bien, lo denominamos creer durante esta entrevista, que queda más corto. Muy buenas noches, Aitor, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Vamos a, pues eso, vamos a un poco, primero, vamos a poner sobre la mesa muchos temas, pero quiero que contextualicemos porque hay mucha gente que habrá escuchado de vosotros las distintas campañas, actividades, la manera de divulgar que habéis tenido, pero quizás a algunas personas les quede todo esto de las enfermedades raras un poquito lejos e incluso desconocido. Sí, verdad que las enfermedades raras hace ya 10, 15 años empezó a sonar, empezó a darse a conocer, tanto los centros como el nuestro o las propias asociaciones de enfermedades raras dieron un poco visibilidad a lo que era la realidad que estaban viviendo tanto los afectados como también las familias. Y 15 años o 20 años después de ese inicio de difusión, de conocimiento, de realidades, pues es verdad que se conoce un poco más. Aún así, queda mucho camino por hacer. Hay alrededor de 6.172, 7.000 enfermedades raras, con lo cual todavía quedan muchas enfermedades raras por dar a conocer, por visibilizar. Muchas de ellas las padecen, ya sabes, que son enfermedades raras aquellas que las padecen personas o menos de una persona por cada 2.000 y con lo cual en España y en el mundo pues hay un porcentaje de personas afectadas, tanto hombres como mujeres, no solamente niños, que muchas veces como que las enfermedades raras solo se asocian a los niños, ¿no? Sino también a personas jóvenes y adultas que padecen una enfermedad rara y que esto conlleva unos procesos, unas dificultades en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el sanitario, sino también en el social, en el educativo, en el laboral, en el económico. Y bueno, pues en ese aspecto es verdad que se ha avanzado mucho, se conoce mucho más el ámbito y el mundo de las enfermedades raras, pero hay mucha investigación por hacer, no solamente en el ámbito sanitario, que es el que demandan más los pacientes y las familias porque es el más urgente, pero también es necesaria la investigación en el ámbito social, como puede ser la labor que nosotros queremos hacer e intentamos hacer en el CREER. Y por supuesto, pues de esas 3 millones de personas en España aproximadamente que se prevé que tienen una enfermedad rara, ¿no? Que evidentemente ya no estamos hablando, si juntamos a todas las personas con una enfermedad rara, ya 3 millones en España, casi 30 en Europa y 300 en el mundo, pues son un problema de salud pública bastante importante. Es un porcentaje de la población que nos debería llamar la atención porque 3 millones es como que dices, ya estamos entrando en, pues eso, en una parte importante. ¿En qué momento decidís que es necesario abrir este centro aquí en Burgos? Pues mira, el centro, sabes que es del Inserso, es ahora mismo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es un centro estatal de referencia, de los 9 centros de referencia que cuenta el Inserso actualmente y el único que se dedica a enfermedades raras. Y surge en el año 2009, es cuando se inaugura, pero empiezan un poco a empezar a descubrir, ver cómo se puede poner en práctica un centro que dé atención de forma referencial, ¿no?, a todos los afectados y a las familias, ya por los años 99, 1999-2000, por un lado por la labor importante de las asociaciones del mundo asociativo, en este caso de la Federación Española de Enfermedades Raras, pero también por el sentir y la presentación también en el ámbito institucional, en el ámbito público, de los problemas y de las realidades que empezaban a verse. Y desde entonces pues se vio importante, el ámbito sanitario se estaba trabajando ya, poquito a poco, pero ya se estaba trabajando en el mundo de las enfermedades raras. Había el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras ya en Madrid, del Carlos III, y por otra parte el ámbito sociosanitario era el que estaba un poquito más olvidado. Entonces se demandaba un centro especial de referencia y que fuera, en este caso estatal, apadrinado por el Inserso, pues mucho mejor. Y fue entonces cuando surgió el nacer de un centro como este, que a día de hoy intenta un poco, después de 13 años, intenta dar respuesta a esa atención integral a las personas afectadas, pero también a sus familias. ¿Cuántas enfermedades? Me has dicho que hay cerca de 7.000 enfermedades raras. Imagino que todas, por medios, también un poco por desconocimiento, no podéis tratar.
actualmente, ¿con cuántas estáis trabajando? A ver, nosotros desde que empezamos, al tener la posibilidad de acceder al centro cualquier persona afectada sin necesidad de derivaciones, sino que directamente contactando con el centro podrían acceder a nuestros servicios y a nuestros programas, a día de hoy han pasado casi 675 enfermedades raras diferentes, representando a casi 700 enfermedades raras. Imagínate, hasta 6.000, 7.000, hay muchísimas, ¿no? Luego también, evidentemente, la atención que nosotros damos de atención integral, de mejora de su calidad de vida, de atención sociosanitaria, pues lógicamente no está dirigida a todas las enfermedades, pero sí que a un grupo bastante importante de ellas, ¿no? Como pueden ser muchas las de ámbito del sistema nervioso, pero también otras del sistema dermatológico, de otros sistemas respiratorios que pueden verse afectados y que nosotros en un momento determinado, desde los profesionales que tenemos, pues podemos atender. Con lo cual, pues insisto, han pasado ya muchas personas afectadas y muchas familias, y también trabajamos mucho el ámbito, el ámbito asociativo, ¿no? El trabajo con las asociaciones de enfermedades raras. ¿Qué tipo de enfermedades raras o que afectan a qué parte del cuerpo o a qué sistema o sea, es un poco extraña la pregunta, a ver si la reformulo bien. ¿En qué tipo de enfermedades raras, digamos, si tuviésemos que hacer grupos, se trabaja más o se está avanzando más? Las investigaciones están dando más frutos y entonces vosotros podéis ofrecer una respuesta un poquito más completa a todos los pacientes y a sus familias, que es muy importante hablar de todo el proceso también de las familias, de los apoyos de estas personas que sufren la enfermedad. Ciertamente, esta pregunta es más dirigida al ámbito sanitario, porque es un poco donde se están viendo, donde se pueden ver esos avances más significativos. Nosotros, como trabajamos el ámbito de la persona, el ámbito de la salud de la persona mental, el ámbito emocional, el ámbito físico de rehabilitación, el ámbito de adaptación al entorno, de accesibilidad, del día a día, de mejor calidad de vida, todas las personas afectadas por una enfermedad rara, de una forma o de otra, necesitan esos apoyos. Es verdad que en el ámbito de las enfermedades raras el 80% se ha descubierto en un estudio que hicimos hace poquito con la Federación Española, que el 80% de las personas afectadas cursan con algún tipo de discapacidad. Con lo cual, las personas que, a su vez de tener una enfermedad rara, tienen discapacidades que habitualmente suelen ir evolucionando a peor, pues tienen más necesidad. Y esas, pues evidentemente, están muy relacionadas con el ámbito neuromuscular, con el ámbito del sistema nervioso, y pues muchas veces son los departamentos que luego demandan más del centro, como pueden ser el ámbito de rehabilitación, terapia ocupacional, logopedia, pero también ahora mismo el tema de la psicóloga y la atención emocional, la gestión de las emociones, el ámbito de ese shock cuando recibes que tienes una enfermedad rara, pues lógicamente está también necesitando la ayuda no solamente a los afectados, sino también a las familias. Eso mismo te iba a preguntar, la salud mental se está viendo, y menos mal, que poco a poco es igual de importante que la salud física, que si no tenemos buena salud mental, por más avances que hagamos, vamos a tener un lastre. ¿Cómo trabajáis este campo? Imagino que previo necesitáis personas que estén formadas, que tendrán que conocer quizás un poquito cómo van las enfermedades, hacéis algunos cursos, ¿cómo se trabaja con una persona? Y también un poco, imagino que asistiréis de algún modo también a las familias. Sí, vamos a ver, nosotros trabajamos desde programas que son un poco multidisciplinares, integrales, holísticos, que trabajan un poco todo el ámbito de la persona y de la familia. No se puede ir en el ámbito de servicios sociales, como en cualquier otro ámbito, no se puede trabajar solamente con la persona afectada, sino que tiene que trabajarse de forma global e integral con la familia, con cuidadores, y el PIPAP incluso va más allá, que luego te comentaré si quieres. Entonces, lo que se intenta un poco es cubrir esas necesidades que en ese momento esa persona necesita. Viendo lo que es la persona y lo que vive la persona, el entorno donde está, se hace una valoración integral, se hace un plan de atención individualizado, compartido y consensuado con la propia persona y la propia familia, y se intenta trabajar durante el tiempo que están en el centro, que son de forma temporal, esos ámbitos, ¿no? Pues bueno, pues igual una enfermedad rara una persona necesita atención más de logopedia y de fisioterapia, pero otra persona necesita más de psicología y de trabajo social o educación social, dependiendo un poco, o maestras de infantil si son niños, ¿no? O pedagoga.
Es decir, que dependiendo un poco de la persona, se va a dar una atención integral, multidisciplinar o interdisciplinar, para que la persona esté atendida y pueda recibir todos esos apoyos necesarios para que ese día a día sea mejor. Y desde el ámbito de salud mental, como tú dices, muy necesaria ese foco que se están dando en algunos ámbitos, tanto sociales como sanitarios, ¿no? Y uno de ellos es el ámbito de salud mental. Es muy importante, no solamente para la persona afectada, sino para las propias familias, que, como he dicho antes, en muchos casos nace un niño y de repente le dicen tiene una enfermedad rara, una enfermedad discapacitante, una enfermedad que le va a limitar durante mucho tiempo en la vida, y los planes que los papás se habían hecho sobre ese niño, pues posiblemente se les vengan abajo, cambie toda caigan en shock, y entonces es necesario que en este caso tenemos solamente una psicóloga, ¿no? Cristina, pero está ahora mismo haciendo unos apoyos muy grandes y trabajando mucho en los talleres de los programas, esa labor de apoyo a intentar gestionar lo mejor que se pueda esos momentos y los que van a venir, que van a ser, podemos decir que lo duro de las enfermedades raras es que son crónicas y van a ser para siempre, por desgracia, en la mayoría de los casos, porque no tienen cura, ¿no? Entonces creo que es muy importante ese trabajo, y luego se trabaja en programas de formación especializada, tanto con asociaciones como personas profesionales de cada asociación. Se dan cursos y jornadas y congresos en el centro, y por otra parte también se hace lo que llamamos los cursos de teleformación de la plataforma nuestra del Inserso, donde se da cursos de atención y cuidado al cuidador, que después del COVID nos hemos dado cuenta, aunque también antes era evidente, que los cuidadores necesitan inevitablemente que se les cuide y que se cuiden, porque si no vamos a llegar a un momento en que ya no va a haber grandes dificultades para poder cuidarnos unos a otros, porque no nos cuidamos entre nosotros, ¿no? Y entonces la labor que hacemos a través de esos cursos es, lo llamamos el curso de programa de autocuidados, ¿no? Y calidad de vida, dirigido exclusivamente a cuidadores, ¿no? O a personas que están atendiendo a personas afectadas con discapacidades, con grandes dificultades, para hacer un día a día lo más independiente posible, ¿no? Qué importantes son estos cuidadores, todos los trabajadores, que ahora estamos, sí que es cierto, dándole más de peso en esta entrevista a los pacientes, pero es que también hay una gran parte que sin ellos el centro no podría salir adelante prácticamente. Un poco también eso, el resaltar la importancia. A mí me gustaría, has comentado antes que los pacientes están un periodo de tiempo en el centro. Después, cuando salen, ¿qué tipo de asistencia les seguís dando? Nosotros habitualmente tenemos un gestor de casos o un profesional de referencia que les sigue haciendo el seguimiento vía telefónica o vía online de cómo están, de cómo esas pautas o recomendaciones que les hemos propuesto van evolucionando, se van implantando en su día a día. Si tienen problemas, el acceso a los profesionales y a este profesional de referencia es muy fácil y muy sencillo, y luego con el tiempo, en un momento determinado, lo que pasa es que cada vez es más difícil porque cada vez hay más demanda, pues pueden volver a solicitar esos mismos recursos que les hemos ofrecido en su momento. Lo que pasa es que nosotros no somos un centro de atención asistencial como tal, sino que lo que intentamos es que con el trabajo que hacemos de atención podamos desarrollar luego proyectos de investigación social en colaboración con federaciones, con universidades, que es un poco la otra parte de lo que llamamos el pilar de referencia del que tanto queremos trabajar también en el centro, y que bueno, pues que no es fácil, porque no es fácil el tema de la investigación social, no hay mucha práctica en España, no estamos muy habituados y nos está costando un poco encontrar también partners, socios, para poder echar adelante este tipo de proyectos de investigación. Ahora, enseguida vamos a hablar de la PIPAP, vamos a ya descubrir, pero me gustaría saber cuál es la situación actual del centro, de los pacientes. ¿Cómo estáis trabajando? ¿Os está costando un poquito pues, toda esta vuelta a la normalidad? ¿Cómo está la situación? Bueno, actualmente estamos todavía en un proceso de no al 100% de poner los programas en funcionamiento, porque cuando hemos querido ponerlos en funcionamiento ha vuelto alguna ola, y ya sabéis que en el ámbito de las enfermedades raras el riesgo o las consecuencias de contagiarse del virus pues puede ser muy significativas y muy graves, con lo cual incluso los propios afectados no querían venir al centro los meses anteriores, porque aunque les proponíamos nosotros que viniesen ya los programas,
pues ellos no se atrevían, tenían miedo, ¿no? Esto ha pasado mucho durante el COVID y todavía ahora sigue pasando. Hemos tenido que seguir manteniendo criterios COVID y aforos en el centro hasta el 30 de junio, o sea que hasta hace nada, y a día de hoy hemos abierto un poco la normalidad, vamos a decirlo así, a estos niveles, tanto de acogida como el programa de encuentros de asociaciones, como los programas que hacemos del día a día y el ambulatorio, y empezamos a coger otra vez la velocidad de crucero. Pero es verdad que llevamos 2 años y medio bastante, un poco deseando que todo esto pasara, ¿no? Y bueno, pues sabemos que vamos a tener que convivir con el COVID, pero ya de otra manera, ¿no? De otra manera diferente a la que vivimos hace un tiempo, y yo creo que los afectados y las familias ya lo están viendo así y ya se animan más a venir al centro y a solicitar otra vez los programas que antes ofrecíamos. Parece que se ve la luz al final del túnel, ¿verdad? Que ya había ganas. Ahora sí, cuéntame, ¿qué es la PIPAP? Bueno, la PIPAP o el PIPA es un programa que tiene mucho que ver con las nuevas líneas estratégicas que quiere el Inserso y que queremos como centros de referencia. No solamente los 9 que hay en España, que cada uno se dedica a un tipo de patología diferente, sino también de otros centros que tiene el Inserso, ¿no? Los CANF y los CRMF, que se dedican a atención a personas con discapacidades físicas, de recuperación o de asistencia, ¿no? Y lo que intentamos un poco es trabajar programas donde el protagonista sea la persona afectada y la familia, que el modelo de atención central a la persona lo implantemos como modelo básico en los centros, donde se intente descubrir las capacidades de esas personas, donde se potencien y fomenten las capacidades, donde se fomente la autonomía personal, donde se fomente la vida independiente, conocer cuáles son sus entornos de vida, cómo consiguen acceder al entorno donde viven habitualmente, porque eso es uno de los grandes problemas que tienen las personas con discapacidades y con enfermedades raras. Es que si no analizamos qué dificultades de accesibilidad tienen en su día a día, empezando por que no haya ascensor en su vivienda, pues no podemos ofrecerles luego herramientas para acceder a un ocio accesible o a una vida más o menos independiente, porque primero habrá que intentar buscar las fórmulas para evitar que esa accesibilidad sea total, ¿no? Entonces lo que se trabaja un poco es la autonomía, se trabaja la vida independiente, se intenta potenciar que la persona descubra sus capacidades, que sea que es una persona con derechos y con dignidad, y que eso también tenemos que tenerlo muy claro, que ellos tienen la capacidad de poder decidir y de poder ser capaces de decir esto es lo que quiero hacer, esté donde esté, ¿no? Y que nosotros también se lo podamos ofrecer. Y luego también la parte de los cuidadores, es decir, cuidar al cuidador, evitar que no se sobrecarguen, que no acaben en una depresión o en un hospital porque se han roto la espalda ya de tanto tener que trabajar transfiriendo a la persona afectada. Es decir, trabajar un poco herramientas que favorezcan que los cuidadores se cuiden para que puedan cuidar, ¿no? Entonces, lo que se trabaja es un poco en un proyecto que es diferente al Summer que tenemos por una razón, y es porque aquí trabajamos en grupo, ¿no? Son talleres que se hacen grupales con varias familias y afectados, donde se comparte mucha vida, que es muy importante también, y eso es básico, y el centro tiene la suerte de tener un centro maravilloso donde se puede compartir vida y experiencia, y por tanto lo que se intenta un poco es eso, que la persona se sienta más persona, se sienta más empoderada, y que nosotros les demos herramientas, les demos pautas y recomendaciones para que su día a día sea muchísimo más autónomo, tenga la capacidad de poder elegir, que muchas veces parece como que las personas con discapacidad tenemos que dárselo todo hecho y elegir por ellos, y estamos muy equivocados, ¿no? Que ellos también sean capaces de hacerlo, porque mucha gente se le ha olvidado esa parte, ¿no? Entonces el programa integral es convivencia durante 5 días en el centro, es una convivencia muy intensa con muchos talleres, también hay parte para juegos y para deporte adaptado. Ahora mismo estos 2 primeros programas que hemos hecho en julio han presentado el Esgrima CID de Burgos, Esgrima adaptado, y ahí han estado con Roberto Codón haciendo demostraciones y viendo que es posible también hacer deportes adaptados diferentes a los que igual vemos en la vida diaria y que podemos acceder sin ningún problema. Es decir, que la gente se sienta protagonista de su vida, conseguir que ellos se sientan con ganas de vivir y de poder poner en práctica todas aquellas cosas que necesitan,
viendo sus capacidades y no diciendo, no es que tengo muchas limitaciones, no. Hay que trabajar las capacidades y eso es lo que tenemos que intentar potenciar a través de escalas, valoraciones, indicadores que luego intentaremos trabajar para desarrollar proyectos de investigación social, como te he dicho. Son 5 días de proyecto, vamos a ver, el proyecto es todo el año, pero las personas vienen aquí durante 5 días y cada semana vienen 5 familias diferentes. Estas 5 familias vienen... Bueno, perdón, son 4 familias. Que viene la persona afectada y como viven en un apartamento, porque nuestro centro son apartamentos, no son habitaciones al uso de una residencia, pues lo que queremos es que vengan con los familiares, con los cuidadores, pero también queremos que compartan con los amigos, con esos que se van a jugar o van a salir de copas a algún sitio, porque también ellos tienen que aprender a cuidar y a cuidarse, ¿no? Cuando van con un amigo con algún tipo de discapacidad o personas que, por lo que sean, comparten vida, también queremos que compartan estos 5 días porque van a descubrirse a sí mismos también capacidades que tienen y poder ayudar y cuidarse y autocuidar, ¿no? O sea que yo creo que el programa es muy bonito y tiene una capacidad de poder generar muchas sinergias durante esos 5 días, que es verdad que son pocos, pero que lo que intentamos es que luego todo ese fruto, todo lo que se ha generado esos 5 días, lo vayamos dejando en un pequeño pozo y con el tiempo recoger todos esos pozos y hacer que eso abone y genere cosas buenas para otras personas que lo puedan aprovechar. Cada semana estas 4 familias, los pacientes tienen enfermedades parecidas, la misma. Sí, nosotros tenemos en la solicitud, además de la solicitud que se puede encontrar en la página web, hay una pequeña hoja funcional donde ellos tienen que valorar una serie de ítems de capacidades en muchos aspectos funcionales, si son leves, moderados o graves. Y entonces a partir de ahí, y luego la entrevista que se hace a cada uno de los afectados antes de venir al centro, vía telefónica a través del departamento de enfermería, pues identificamos cuáles son las personas que pueden generar y crear, pues eso, que el trabajo de los profesionales vaya mucho más enfocado y podamos trabajar mucho más eficazmente los objetivos del programa. Entonces, dentro de este programa, dentro de PIPAP, cada semana tendréis un poco que modificar o que adaptarlo dependiendo de la enfermedad. De nuevo, lo que veníamos comentando, que dais un trato prácticamente exclusivo a cada paciente, pues también aquí en la PIPAP. ¿Cuántas familias os han solicitado ya ser participantes? Pues mira, ahora mismo empezamos en marcha el PIPAP, por eso lo hemos presentado también a los medios en el 1 de julio. Ahora mismo ya hemos hecho 2 PIPAP en el mes de julio y ahora mismo hay 22 solicitudes, exactamente, 22 solicitudes de PIPAP, pero vamos, estamos en ese proceso también de difusión, por eso estoy aquí también, para hacer la difusión del programa, que la gente lo conozca, que se anime a venir, que además conozca el centro, porque así conoce otros programas que hacemos en el centro, y que bueno, pues que podamos decir que en realidad es un programa que también para los de Burgos, el programa Summer que teníamos anterior, que tenemos como tal, los que son de Burgos no se pueden quedar alojados, pero en este PIPAP sí. O sea, si son de Burgos van a poderse quedar alojados con otros que vengan de otras partes de España, porque lo que nos interesa también es compartir esa vida, esa experiencia y esos talleres grupales donde las profesionales van a compartir esas pautas y recomendaciones que tanto necesitamos y necesita todo el mundo al fin y al cabo para que su vida tenga un mayor sentido, le podamos enfocar más a lo que queremos, tengamos objetivos que cumplir, ¿no? Y que podamos llevarlos a la práctica, que muchas veces no sabemos ni cómo empezar a hacerlo, ¿no? Y nosotros también intentamos que ellos sean capaces de dirigir sus propios proyectos. Hemos hablado de talleres deportivos. ¿Qué otro tipo de talleres planteáis? Pues mira, tenemos talleres de fisioterapia, lógicamente, de rehabilitación, talleres de logopedia, taller de educación social, y en educación social hablamos desde la risoterapia hasta el ámbito de cómo gestionar o cómo crear tu propia asociación, si en un momento determinado estás motivado y con ganas, que hay mucha gente que también lo quiere hacer, ¿no? Y eso es una capacidad que muchas veces está escondida y hasta que no te pones o por necesidad no lo se hace, ¿no? También hay talleres evidentemente, de psicología, gestión emocional, sobre todo, gestión de las emociones. También hay taller de nutrición, la nutricionista del centro. Creemos que es muy importante a día de hoy, porque en el ámbito de las enfermedades raras, nosotros cuando vienen aquí encuentros, hay un montón de dietas diferentes, de personas con muchas alergias, con muchas intolerancias, y ahora mismo el taller de nutrición es un taller muy bonito también, creo que muy práctico, pero muy realista,
de incluso de saber interpretar lo que es una etiqueta, ¿no? de un alimento y poder saber lo que vas a comer, que muchas veces nos llevamos a la boca cualquier cosa y tenemos que también aprender a leer una etiqueta de un producto y decir, esto mejor no lo comemos, mejor esto, otro. Entonces ahí, como puedes ver, hay muy diferentes talleres y luego también hay una parte de ocio, que suele ser los viernes por la tarde, donde ya en un ámbito mucho más relajado, pues todos los participantes pues hacemos un rato de ocio, de compartir, de risas, de juegos, pero en plan informal, ¿no? Y bueno, pues durante esos 5 días, aunque es muy intenso el PIPAC, pues también tienen ratos para poder salir a ver la catedral o para poder ir a ver el Museo de la Evolución. Nosotros también les decimos, oye, podéis ver esto, lo otro, y luego también ellos se van dando cuenta de la accesibilidad en Burgos, que también es uno de los temas que también nos interesa analizar, ¿no? como centro, es decir, que Burgos sea lo más accesible posible, y nosotros tenemos también otra línea estratégica en el centro que es accesibilidad, que la estamos potenciando mucho y que también estamos fomentando el luchar porque todos los espacios sean cuanto más accesibles mejor lo está. ¿Tenéis un tiempo máximo, un tiempo límite para recibir este tipo de presentaciones, de inscripciones, o estáis abiertos durante todo el año? Estamos abiertos durante todo el año. Es verdad que en el mes de diciembre no se va a hacer el PIPAP, porque es un mes que utilizamos para revisar todo el año y para revisar y leer toda esa información que hemos recopilado durante el año y poderlo darlo forma para futuros proyectos. Pero durante todo el año intentamos o intentaremos, también con nuestros recursos que son limitados, poder dar esa oferta de PIPAP pues al menos 6 o 8 meses mínimo durante el año. ¿Dónde podemos encontrar esta inscripción para la gente que nos esté viendo, para ver si conseguimos que más familias se unan? Pues nada, sin ningún problema, pueden hacerlo directamente en la página web del CREER, que es muy fácil porque si ponéis en el buscador CREER, casi de las primeras búsquedas va a salir siempre el centro y allí vais a poner un apartado que pone en una pantalla principal el PIPAP y pinchando ahí vais a acceder a la solicitud, rellenarla, enviar la documentación que se solicita o bien a través de un registro oficial o a través de correo postal con su registro también y si no, vía telefónica se pone en contacto con el servicio de información que tenemos en el centro, con el SIA y ellos les van a explicar no solamente el PIPAP sino también el resto de programas que pueden acceder en el centro, cuándo y de qué manera. Pues esperemos que hayamos conseguido que este proyecto y el resto que tenéis en el centro lleguen a más gente, porque la verdad es que hacéis una labor pero preciosa, vamos a decirlo así. Iba a decir otra palabra, pero es que me parece muy bonito las ganas que tenéis de ayudar y además el PIPAP, qué manera tiene este programa de darle a cada persona el valor que merece, ¿no? Que parece que es, si tenemos X o tenemos Y, ya somos distintos y no merecemos, no. Como tú mismo has dicho, además que me ha gustado mucho, empoderarse, que eso es lo que tenemos que hacer todos, cada uno, todos los días de nuestra vida. Muchísimas gracias, Aitor, por explicarnos qué es este PIPAP. Así que nada, es un placer y seguiremos muy en contacto y muy de cerca todo lo que hagáis desde el centro. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Ya sabéis que estáis invitados cuando queráis y yo encantado de poder venir una vez más a Cala 54, que hacía ya un tiempo que no podía venir por aquí y ahora otra vez hemos vuelto a retomarlos. Lo agradezco mucho. Muchísimas gracias, Aitor. Gracias.